Somos Roberto Benítez y Raúl Costa. Te invitamos a compartir 7 minutos de historia. Siete minutos de historia. Lo que no te contaron. Un tema que hoy llama un poco la atención es el de los parentescos de nuestros próceres entre sí. Algunos de ellos realmente sorprendentes y curiosos. Tenemos de todo, incluso hasta de algunos que fueron enconados adversarios. Hagamos una enumeración que no es taxativa, desde luego, ¿te parece? Dale, Roberto, empieza vos. Bueno, mira, Manuel Belgrano y Juan José Castelli eran primos. Santiago de Liniers, héroe de la Reconquista, era yerno de Manuel de Zarratea. A su vez, María Anita Perichón, la famosa amante de Liniers, era la tía abuela de Camila O'Gorman, fusilada en tiempos de Rosas, junto a su amante Ladislao Gutiérrez. La madre de Nicolás Rodríguez Peña, integrante del segundo triunvirato, era hermana del deán Gregorio Funes. Mariano Balcarce, nieto de San Martín. Julio Argentino Roca, presidente de la Nación, concuñado de Miguel Juárez Celman, también presidente, impulsado precisamente por aquel. Ambas esposas eran hermanas. José Evaristo Uriburu, también presidente, era nieto del general Arenales, y a su vez un hijo suyo se casó con la hija de Roca justamente. Un caso de ramificación familiar es el de los Alvear. Carlos María de Alvear era sobrino de Gervasio Antonio de Posadas. A su vez, fue el padre de Torcuato de Alvear, primer intendente de Buenos Aires, y abuelo de Marcelo Torcuato, presidente de la Nación. Rivadavia era yerno del virrey del Pino y de Rafaela de Vera y Aragón, a la vez hermana de la esposa de Cornelio Saavedra, presidente de la primera Junta de Gobierno Patrio. El general Luis María Campos era yerno de Urquiza. Lucio B. Mansilla, sobrino de Juan Manuel de Rosas, y ya que hablamos de Rosas hay que decir que Pedro Pablo Rosas y Belgrano era hijo de Manuel Belgrano y Josefa Escurra, hermana de Encarnación, esposa de Rosas. El niño fue anotado como huérfano y adoptado por sus tíos, que lo criaron como un hijo más, pero en realidad Pedro era hijo de Belgrano, no de Rosas. Claro, se cuenta que recién a los 20 años le dijeron al joven la verdad. Rosas le habría dicho entonces: usted es hijo de un hombre más grande que yo, que se llama Manuel Belgrano. A lo que el joven respondió: entonces, a partir de ahora, voy a ser Pedro Rosas y Belgrano. Qué rica es nuestra historia, no me canso de decirlo. A pesar de morir soltero, tuvo 2 hijos, Belgrano, y Manuela, hija extramatrimonial, fruto del romance del general con María Dolores Helguero. La historia cuenta que Belgrano había conocido a Josefa Escurra en una de las tantas tertulias que se hacían en la época y que estaban realmente enamorados, pero la relación nunca fue aprobada por los Escurra, quienes consideraban que Belgrano no era un buen partido. Y podemos seguir con el general José María Paz, que se casó con una sobrina en la cárcel. Ella tenía unos 20 años, él 44. A partir de dicha unión convivieron en la celda y así muchos parentescos más. Si nos venimos más cerca en el tiempo, Leandro Alén, que originalmente era Alén, con N, era tío de Hipólito Yrigoyen. Y un parentesco que se las trae es el de Domingo Faustino Sarmiento con Facundo Quiroga. Eran primos directos, en cuarta línea de descendencia, es decir, cuarta generación. Ambos descendían de Baltasar de Quiroga y Lemos. Ese sí que es un parentesco extraño, paradójico. Acordate que Sarmiento escribe el Facundo, su obra más conocida y difundida, utilizando la figura de Quiroga para analizar la barbarie en Argentina. Finalmente, en lugar de degradarlo y echarlo al olvido, lo que logró con su libro fue inmortalizarlo y elevarlo aún más a la categoría de caudillo, de líder popular. Todo un tema este de los parentescos, ¿no? Que en realidad, si nos ponemos a pensar, no era tan extraño. Pensemos que Buenos Aires, la ciudad más grande de esta parte del Virreinato del Río de la Plata, si tomamos por ejemplo en 1810, tenía unos 45.000 habitantes. Lo que tiene hoy una ciudad que podríamos calificar de relativamente pequeña. No era raro entonces
que muchos de sus habitantes fueran parientes entre sí. Claro, pensemos en Buenos Aires, más chica entonces que lo que es hoy Río Tercero, por ejemplo, como Belleville más o menos, para tomar alguna referencia en nuestra región. Si en Río Tercero o en Belleville se conocen todos y hay parentescos entrecruzados, ¿cómo nos los iba a ver entonces en las ciudades del siglo XIX? Y encima tenés que restringirte al círculo del poder, a la clase dirigente, que más o menos, además de reducida, eran siempre los mismos, las mismas familias. De manera entonces que era casi inevitable que todos o casi todos fueran parientes entre sí. En muchos casos, orgullosamente parientes. Y en otros, seguramente, hubieran deseado no serlo nunca. Lo real y concreto es que entre los hombres que hicieron nuestra historia hay muchos parentescos entrelazados y los que habrán quedado al margen, relaciones incestuosas, filiaciones ignoradas o negadas, etc. No nos olvidemos que no había análisis de ADN ni nada parecido. Era una cuestión de confiar simplemente de la buena fe o no, según. De igual forma, quedaron muchos parentescos en la nebulosa, que se dijeron o se pretendieron, pero que nunca fueron claramente confirmados. Como el caso de Jorge Luis Borges, supuesto descendiente de Francisco Narciso de Laprida, diputado por San Juan en el Congreso de Tucumán. Laprida, el que tuvo el honor de leer el acta por tocarle en ese momento la presidencia del Congreso, nada menos que de la declaración de la independencia de nuestro país. Alguna vez habrá que dedicarle 7 minutos de historia. Lo merece. Claro que los merece. Qué orgullo el suyo.